Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy nos toca entrar en uno de los capítulos más grandes, más importantes en toda la Biblia tocante a la vida cristiana. En realidad estamos entrando a una serie de 3 capítulos que son 3 capítulos muy claves en cuanto a nuestro entendimiento de lo que es la vida cristiana, cómo vivir en la realidad de lo que significa nuestra justificación por fe, nuestra salvación. Romanos 6, Romanos 7 y quizás el capítulo más querido en toda la Biblia, Romanos 8. Recuerdo cuando fui joven que estos 3 capítulos, un estudio de ellos 3 fue para mí clave en cuanto a mi entendimiento de las bases de la vida cristiana. Y espero que mientras avancemos en la serie de clases sobre estos 3 capítulos, que Dios use estas clases para ayudarte a ti también, de la manera que Dios a mí me ayudó hace años en cuanto a la formación de un fundamento para la vida cristiana desde estos 3 capítulos. Voy a leer hoy día una porción. Vamos a comenzar en Romanos 5 y el versículo 20 para dar una introducción al capítulo 6. Y luego en el capítulo 6 vamos a leer hasta el versículo 15. Estoy leyendo desde Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Quiero darles aquí, comenzando, una descripción general o recordarles un poco de la sección grande en la que hemos entrado, Romanos 5 a 8. Y les recuerdo que Pablo tiene en su mente, en su corazón aquí con estos 4 capítulos, asegurarnos de la certeza de nuestra salvación. En Romanos 1 al 4, él vino principalmente argumentando la realidad de nuestra justificación por fe, que cuando uno se convierte a Cristo, cree de verdad el Evangelio, que Dios viene y lo justifica,
es solo por fe, no por obras, no por algún mérito nuestro. Y ahora a la pregunta, si es segura nuestra justificación por fe, Pablo viene dando 3 razones o 3 explicaciones por las cuales podemos descansar y confiar en la realidad de nuestra salvación, de nuestra justificación delante de Dios. ¿Cuáles son estas 3 razones que Pablo en estos 4 capítulos del 5 al 8 va argumentando aquí? 1. Podemos descansar en la seguridad de nuestra salvación porque es Dios quien lo está haciendo. Te dirijo a algunos versículos aquí en Romanos 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, la fundación o la base de nuestra seguridad de la salvación es que Dios nos ama, que Él lo está haciendo por amor a nosotros. El amor de Dios, versículos Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:6, cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Es decir, cuando no hubo esperanza de parte nuestra, éramos débiles, Dios hizo algo. Cristo vino y murió por los impíos. Romanos 5:8 lo dice plenamente. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no tuvimos esperanza, éramos nada más que pecadores, Dios hizo algo. Dios muestra su amor para con nosotros, Cristo murió por nosotros. Es decir, la salvación que Dios nos da es segura en primer lugar porque Él es quien lo está haciendo. En segundo lugar, es segura porque Dios nos ha unido a Cristo. Esto es lo que Pablo argumenta en la segunda porción del capítulo 5. Éramos, o nacimos, mejor dicho, en Adán por nuestro nacimiento físico, y Dios nos ha puesto ahora en Cristo. Y uno de los versículos que lo resume es Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Estuvimos o nacimos en Adán, pero ahora hemos sido puestos en Cristo. Por eso Pablo en la mayoría de sus cartas usa ese término en Cristo. Escribe cartas, por ejemplo, a los creyentes en Colosas, que están en Colosas, ubicados en Colosas, pero espiritualmente en Cristo. Nacimos en Adán, ahora hemos nacido de nuevo para estar en Cristo. Dios nos ha unido a Cristo. Ahora, es una verdad espiritual que en nuestra debilidad humana, nuestra realidad humana, quizás sale un poco difícil entender todo lo que significa, pero quiero que captes que en el corazón de Dios, quien es espíritu, Dios sabe que corporalmente hemos nacido en Adán, pero espiritualmente nos ha puesto en Cristo. Y en el corazón de Dios no es más segura nuestra realidad en Adán, aunque para lo que nosotros sentimos en la vida diaria, siendo seres físicos, seres mortales, corporales, sentimos más nuestra unión con Adán, porque vivimos en este cuerpo. Pero en los ojos de Dios, Él, en una realidad más allá de la realidad física en la que vivimos, nos ha puesto en Cristo, nos ha unido a Cristo. Ahora, la tercera razón por la cual tenemos esta seguridad de nuestra salvación es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Lo dice en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego en Romanos 8 tomará Pablo esa verdad y lo va a desarrollar ahí, explicar hasta un punto muy profundo y amplio en Romanos 8. Que la seguridad que tenemos por estar en Cristo
nuestra justificación por fe, una de las bases es que Dios nos ha dado su Espíritu. 3 razones por las cuales debemos confiar en la seguridad de nuestra salvación. Es Dios quien lo está haciendo, Dios lo hace uniéndonos a Cristo y Dios nos ha dado su Espíritu. Ahora, es la segunda de esas 3 razones que Pablo en Romanos 6, bueno, la segunda parte de Romanos 5 lo explica. Nacimos en Adán, ahora Dios nos ha puesto en Cristo. Pero en Romanos 6 va a tomar esa verdad y lo va a desplegar, explicar específicamente tocante a la realidad de que seguimos viviendo en este cuerpo mortal. Entonces, ¿cómo entendemos la lucha con el pecado? Cómo vivimos en la realidad de estar en Cristo, aunque sentimos toda la influencia de lo que significa estar en Adán por vivir en este cuerpo mortal. Ahora, quiero explicar lo que Pablo está argumentando, explicándolo paso por paso con algunos pasos muy, muy específicos aquí. En Romanos 5:20, Pablo hace esta gran declaración que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 20, pero la ley de Romanos 5, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y él está argumentando que Dios le dio la ley a su pueblo para que el pecado pueda ser identificado, especificado, clarificado, abundado, en el sentido de que con la venida de la ley se identificaría más el pecado. Entonces, versículo 20, la ley se introdujo con un fin específico para que el pecado pueda ser identificado, aclarado. Abundado, no en el sentido de que la gente podría pecar más, sino que el pecado que ya estuvieron haciendo podría ser identificado. En ese sentido, abundado, porque la ley vino aclarando qué es el pecado, en qué consiste. Y luego dice, pero vino la ley identificando más el pecado, en ese sentido haciendo abundar más el pecado, pero cuando abundó más el pecado, sobreabundó la gracia. En el Evangelio, Pablo argumenta que tanto como abunda el pecado, la gracia abunda aún más y la gracia nos lleva a la vida eterna por medio de Jesucristo. Así termina Romanos 5. Ahora, es en este punto, es como que si alguien hubiera planteado una objeción. Y la objeción se puede expresar de esta manera. Si a medida que el pecado aumenta, abunda, la gracia abunda aún más, y aquí viene la pregunta, ¿no tendría sentido seguir pecando para que la gracia abunde aún más? Esa es la objeción que alguien en este momento podría plantear. Y Pablo, entendiendo que lo que él está enseñando sobre nuestra justificación por fe y no por obras, no por alguna obediencia a la ley, no por algún mérito por medio de seguir la ley, Pablo sabe que quizás un fariseo inteligente ahí, un judío prestando atención, realmente escuchando a Pablo, entendiendo a Pablo, podría plantear, es como que viene un judío ahí dedicado y le dice, pero Pablo, me parece que estás enseñando una teología muy extraña aquí. Estás enseñando o abriendo la puerta para un libertinaje que no queremos, que simplemente hará que el pecado aumente y abunde aún más. Pablo, ¿qué estás enseñando? Y Pablo no quiere ser mal entendido y va a responder a esta objeción. Romanos 6:1, mira bien
cómo es que Pablo anticipa esta objeción y la manera en que responde. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Anticipa la persona que podría plantear esta objeción. Que podemos simplemente seguir, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y su respuesta es la más fuerte que en el idioma griego puede poner ahí, y sale fuerte también en el español, en ninguna manera. Pablo quiere cerrar esa puerta. No es, dice Pablo, lo que yo estoy enseñando. No estoy enseñando que una doctrina, una teología que permite que el pecado abunde aún más. Pablo dice, en ninguna manera. Ahora, antes de entrar a la explicación que Pablo da en cuanto a por qué su teología de la justificación por fe y no por obras, no por la ley. Antes de explicar lo que Pablo dice que en cuanto a una respuesta por qué no es lo que él está enseñando, quiero poner ahí un cuadro para que captan algo importante en cuanto a todo el cuadro de Romanos 1 a 4 y ahora Romanos 5 y 6. En Romanos 1 a 4, Pablo se dirige específicamente a una persona legalista. Su ensayo ahí de Romanos 1 a 4 sobre la justificación por fe lo dirige directamente al legalista. Y le dice, la doctrina de la justificación por fe de Romanos 1 a 4 se dirige al legalista diciendo que por la fe que somos salvos, por fe en la obra de Cristo en la cruz, no por ningún mérito o ninguna obra propia. Ahora, entre Romanos 5 y 6, y específicamente en el capítulo 6, se dirige al relativista, a la persona que dice que podemos seguir pecando porque hay suficiente gracia. Por eso levanta esa objeción. El judío legalista que escucha a Pablo atacar la justificación por obras, por la ley, por méritos. Él responde, dice, ok Pablo, entonces tú estás enseñando un tipo de libertinaje, que uno puede hacer lo que quiera, que puede simplemente vivir pecando y decir, pero sigo pecando porque mira, mientras más peco, más gracia abunda, entonces Dios es glorificado, así que voy a seguir pecando. Y Pablo dice, en ninguna manera. Nadie debe entender así la teología que Pablo está enseñando. Ahora, Pablo no solo está respondiendo a esta objeción por el bien de Dios como para responder a un crítico. No está tratando el tema así. Su propósito es mucho más alto, mucho más bello, mucho más productivo para nosotros. Él quiere abordar una pregunta con la que todo cristiano serio lucha cuando se trata de entender el Evangelio. Puedes enmarcarlo de esta manera. Si por fe en Jesús he sido justificado en los ojos de Dios, su ira se ha desviado y estoy en paz con Dios, entonces, y aquí viene la pregunta clave, ¿por qué sigo pecando? Esta pregunta, ¿por qué sigo pecando? Si la justificación por fe es verdadera, real, ya pertenezco a Dios, ya soy hijo de Dios, ya el Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué sigo pecando? ¿Y por qué sigo pecando tristemente con bastante frecuencia? Una respuesta resumida a esta pregunta la podemos expresar de esta manera. Como creyentes genuinos, seguimos pecando solo porque el pecado permanece en nuestros cuerpos mortales y en nuestros miembros. Les dirijo a los versículos 12 y 13 de Romanos 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo está dándonos en ese versículo un mandato de que no permitamos que el pecado reine
en nuestro cuerpo mortal. Ahora, Él se dirige así en forma de mandato porque en realidad el pecado persiste en nuestros cuerpos mortales. Es lo que Pablo describe en este contraste que hace en Gálatas 5 entre que el espíritu resiste a la carne y la carne resiste al espíritu y son opuestos entre sí. La carne que él describe ahí es lo que él describe aquí como nuestro cuerpo mortal, donde el pecado tiende a persistir. Versículo 13, él específicamente habla de nuestros miembros, de los miembros de nuestro cuerpo. Ni tampoco presentéis, versículo 13, vuestros miembros al pecado. Cuerpo mortal y los miembros de nuestros cuerpos mortales. Como creyentes genuinos, seguimos pecando solo porque el pecado permanece o persiste en nuestros cuerpos mortales, en nuestros miembros. Sin embargo, cuando Dios nos salvó, nos unió a Cristo, ya no estamos solo en Adán, y nos dio una nueva vida. Y esa nueva vida es real, es verdadera. Pero en el cuerpo mortal, en nuestros miembros, en la carne, el pecado todavía existe y persiste. Es parte de vivir en un mundo roto, en un mundo corrupto, bajo las consecuencias del pecado de Adán y de la maldición que Dios puso sobre la tierra, cosa que no se arreglará de manera completa hasta que haya una nueva una nueva tierra y nuevos cielos, hasta que lleguemos al cielo. Entonces, para el crítico que dice que un evangelio de gracia solo conducirá a más pecado, Pablo responde diciendo, eso no es cierto. Es cierto que el pecado permanece en nuestros cuerpos mortales, pero no es cierto que tenemos que simplemente seguir viviendo en esta realidad, sino que la respuesta que Pablo da es que en Cristo tenemos una nueva vida. Esa es su respuesta. Tenemos una nueva vida. Lo difícil es que el pecado persiste en nuestro cuerpo mortal, en nuestros miembros, pero la realidad espiritual en la que vivimos y en la que tenemos que buscar diario vivir es la realidad de que hemos recibido una nueva vida. Ahora, ¿cuáles son los detalles de esta nueva vida? ¿A qué verdades específicas puedo aferrarme que me den la seguridad de que realmente Dios me ha dado una nueva vida? Aquí quiero dirigirnos a los primeros versículos de Romanos 6, los primeros 4 versículos. En los versículos 1 a 4, Pablo nos da dos principios, dos verdades espirituales, dos realidades espirituales en la vida del cristiano. Y los principios son como cristianos, aquí están los dos, como cristianos, uno, hemos muerto con Cristo y dos, hemos resucitado a una nueva vida con Él. Estas son dos realidades espirituales, realidades tocantes a la nueva vida que hemos recibido. Es cierto que el pecado persiste en nuestro cuerpo mortal, pero es aún más cierto, más real en nosotros. Cuando uno es convertido a Cristo, que Dios nos da una nueva vida y los detalles son que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Les dirijo a los versículos 1 a 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo cierra esa puerta. No, en ninguna manera. Y aquí comienza a explicar cómo puede ser tan enfático ahí con en ninguna manera. No es la teología que estoy enseñando, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Cómo lo explica? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira lo que él aclara, lo que él afirma.
que si perteneces a Cristo, has muerto al pecado. No seguimos viviendo libremente en el pecado porque en Cristo hemos muerto al pecado. Lo que Él está diciendo es que ya no reina el pecado en nosotros. El pecado ya no tiene un dominio en nuestras vidas. No tiene que dominar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos puso en Cristo, nacimos en Adán y Dios nos tomó y nos ha puesto ahora en Cristo. Eso significa que hemos muerto al pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, por un momento quiero tomar el tema del bautismo aquí, porque él lo menciona en su argumento aquí. No creo que Pablo enseñe aquí que el bautismo te salva, ¿sí? que debes ser bautizado para ser salvo. Él ha argumentado sobre 4 capítulos, 1 a 4, que somos salvos, justificados, solo por la fe, no por ninguna obra o mérito propio. Ciertamente no por una ordenanza o un tipo de sacramento como el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Creo yo que hay 2 cosas que él está enseñando tocante al bautismo y lo que significa esta nueva vida en Cristo. 1, creo que está usando el término bautismo en su uso común, que es el concepto de sumergir. Fuimos sumergidos, bautizados en Cristo y en su muerte, es decir, fuimos llevados a la unión con Cristo, específicamente en unión con su muerte. Entonces creo que Pablo lo está usando como lo que literalmente significa de sumergir. Entonces fuimos sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo. Pero no creo que solo sea así un uso metafórico, un uso así tipo de cuadro espiritual, sino que también Pablo tiene en su mente el acto del bautismo, pero no como que nos salva el acto del bautismo, sino que nuestro bautismo ilustra de manera bella y de manera clara nuestra unión en la muerte de Cristo. Versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo ilustra que morimos, y somos sepultados en Cristo, por eso bajamos en el agua, e ilustra el bautismo cuando salimos del agua ahí, que hemos resucitado con Él. Ahora, 3 principios y con esto termino la clase. Esto es lo que Dios hace a cada persona que es salva. Es decir, que en Cristo hemos muerto con Él y resucitado con Él, que esa descripción de la nueva vida que Dios nos da es algo que Dios hace en cada persona que Él salva. No hay excepciones. No hay creyentes que de alguna manera hayan sido salvos, pero no recibieron esta realidad. Si eres creyente verdadero, has muerto al pecado, has muerto con Cristo y Dios te ha resucitado con Él. Y entonces por eso el bautismo es tan importante, porque viene siendo un cuadro vivo ahí, pleno de lo que Dios ha hecho en tu corazón. No hay excepciones. No hay cristianos que no han experimentado esta realidad. El segundo principio es esto. Quiero que observen el énfasis de Pablo en lo que sepamos, en lo que uno
conoce o sabe, versículo 3. Pablo pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La pregunta es, ¿que no sabes esto? Debes saber esto. Debes conocerlo. Este es el primer paso de parte de Pablo en tres cosas que él va a argumentar. Primero es que tenemos que saber esta realidad. Luego vamos a tener que considerar lo cierto. Sí, vivir en la realidad de lo que sabemos. Y luego tiene que ver con la rendición, de rendir o de presentar nuestros cuerpos y los miembros de nuestros cuerpos a Cristo en sumisión. Pero el proceso es que saber lo que es cierto, luego considerar lo cierto y luego presentar nuestros cuerpos y los miembros de nuestros cuerpos en obediencia a Él y no al pecado. Pero comienza con saber lo que es la realidad espiritual. Si eres creyente, has muerto con Cristo al pecado y has resucitado a una nueva vida. Tienes una nueva vida y te corresponde vivir en la realidad de lo que es cierto. Si eres creyente, esto es tu realidad ahí. El énfasis es en lo que sepamos, en darte cuenta de esta realidad. Y termino con esto, un tercer principio. Dios nos unió a la muerte de Cristo. Morimos con Él porque ese es el único camino hacia la verdadera vida nueva. Aquí quiero terminar nosotros escuchando a Jesús mismo abordando el mismo problema aquí. Estoy leyendo aquí de Juan 12, comenzando en el versículo 24. Juan 12, 24. Jesús dice así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Porque Dios, en salvarnos, en darnos una nueva vida, lo hizo por medio de una muerte? ¿Por qué nos enseña que hemos muerto al pecado y luego resucitado a una nueva vida? Y es porque así Jesús lo enseña, Pablo lo enseña, así es nuestra realidad como cristianos. El que muere recibe una nueva vida. El grano de la semilla que muere es la semilla que puede producir una nueva vida. Jesús sigue, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y cuando Él dice el que aborrece su vida, significa que la persona que está dispuesto a morir a sí mismo, es la persona que puede entender de lo que es la nueva vida en Cristo. Jesús lo enseñó, Pablo viene enseñando lo mismo. Así que en Cristo, descansa, cristiano, descansa tú, creyente, en la realidad de que has muerto al pecado y has recibido una nueva vida. Luego, la próxima semana, Dios mediante, veremos otra vez estos versículos y luego hasta el versículo 15, donde Pablo explica de manera más profunda y más amplia todo lo que es esta realidad. Pero eso lo tomaremos en la siguiente clase, Dios mediante. Que Dios te dé una semana llena de esta realidad. Que tu realidad como cristiano es que has muerto al pecado y ya no tiene que dominar el pecado en tu vida. Sépalo, vive en la realidad de lo que es cierto, esta realidad para la vida cristiana. Que Dios te llene de ese pensamiento y de su gracia. Dios te bendiga.